Soy más grande que los obstáculos. Muy buenas noches, te saluda Sandra Flores y te doy la más cordial bienvenida a este nuevo live del día de hoy, en el cual vamos a hablar con nuestro queridísimo facilitador Percy Coronel para hablar de este tema tan importante. Yo soy más grande que mis obstáculos. Así que bueno, vamos a darle la bienvenida a Percy. Hola Percito, ¿cómo estás? Ahí te mando la invitación. O mándamela tú. Para poder transmitir juntos. Ahí transmitimos con Percy Coronel. Hola Lina, muy buenas noches. ¿Cómo estás? A ver, ya estamos. Hola, Hola, hola. Sandrita. Hola Percy, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. ¿Cómo te va? Muy bien, muy bien. Aquí justo estaba saludando a Lina, que está conectada, José Daniel también. Ya se conectó Angisita Mestanza, Lisette, Kelly también, Kelly Rasuri, Ah, qué rico. ¿Cómo ex familiar. estás? ¿Cómo estás, Percy? ¿Qué tal? Bien, Dale. Sandrita, ¿cómo estás tú? Muy buenas noches y buenas noches ahí a toda tu comunidad. Igual a la tuya, Persito, que tienes una comunidad hermosa, ¿no? De la cual pertenezco también porque yo soy alumna tuya y contentísima. Muchas gracias. Percy, hoy día tenemos hoy día tenemos un tema que a mí me encanta. Soy más Sí, grande que mis obstáculos. Tremendo sí, tema, tremendo postulado que vamos a tratar el día de hoy, ¿sí? Así que, bueno, empecemos. A empecemos. mí me encanta Empecemos, ¿sí? de las transmisiones con Percy porque son como clasecitas, ¿no? Son para tomar nota, ¿eh? Saque cuaderno y lápiz, porque el que no apunta no dispara, así dicen, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, hoy día tenemos el séptimo postulado de nuestro código de honor y fíjate que es un postulado valiosísimo, valiosísimo. Está en ese orden porque ya nos prepara dentro del entrenamiento Rompe tus Límites para todas las dinámicas de alto impacto. Y es importante que la gente hasta ese momento vaya ganando poder, que se vayan empoderando, que vayan desarrollando confianza, seguridad, certeza, ¿no? Hay un, hay un dicho, creo que la semana pasada lo estábamos hablando, de que los tiempos difíciles hacen personas fuertes. Y estas personas fuertes hacen tiempos gratificantes, gloriosos, buenas épocas. Y estas buenas épocas hacen que algunas personas se relajen, se acomoden, ¿no es cierto? Que bajen la guardia, como se dice. Y ellos, de alguna manera, generan después los nuevos tiempos difíciles que van a formar a nuevas personas, ¿no? A nuevas personas fuertes. Esto, ¿por qué lo traigo a acotación? Porque de ahí me gustaría extraer la frase, entre comillas, ¿no es cierto?, de tiempos difíciles. Ya sabemos por la información que no existen tiempos fáciles o difíciles, existen distintas épocas, nada más. Todas son totalmente neutras. Y es más una persona la que los hace, o fáciles o difíciles, dependiendo de su destino. Sin embargo, si tenemos que hablar, entre comillas, encomillado, de tiempos difíciles, tendríamos que decir que son esos tiempos difíciles, valiosísimos, ¿no es cierto?, maravillosos, los que nos prueban de qué estamos hechos. Hay una frase también que siempre corre en internet, de hecho yo hace años la publiqué en mis redes sociales, que decía, la misma agua que endurece un huevo, ablanda una papa. La misma agua hirviendo que endurece un huevo, imagínate un huevo duro, ablanda una papa. Entonces, no se trata del agua, se trata de qué estás hecho. Entonces, ¿por qué tiene que ver esta introducción con el tema de hoy, que es soy más grande que mis obstáculos? Porque estos obstáculos, estos tiempos, entre comillas, difíciles, de retos, de problemas, circunstancias, adversidades, nos dan la extraordinaria oportunidad de mirar hacia adentro y hacer un trabajo de reconocer nuestros valores, de mirar y enumerar y enaltecer y valorar nuestros recursos internos. Entonces, no se trata de la situación en sí, sino de la forma como nosotros nos adaptamos, de la forma como nosotros respondemos o cómo reaccionamos, si vale el término para este ejemplo. Hay una historia que dice que había una piedra en el camino, ¿no es cierto? Y un niño la encontró y la usó de juguete, ¿no es cierto?
un distraído pasó por ahí y se tropezó con la misma piedra. ¿No es cierto? Pasó de pronto un instintivo visceral, violento, agresivo, y lo usó de arma, así como Caín y Abel, ¿no es cierto? De hecho, una piedra fue la que utilizó David para vencer a Goliat. Y una misma piedra en manos de un escultor como Miguel Ángel puede hacer una obra maestra. Entonces, no se trata de la piedra en sí. La piedra, de alguna manera, la dificultad, el obstáculo, revela el carácter de lo que estamos nosotros hechos, nuestros valores, cuáles son los valores que tenemos desarrollados, también cuáles son los defectos que tenemos fortalecidos, para empezar a mirar hacia adentro y ver de qué manera podemos seguir trabajándonos. Entonces, sí hay una verdad, y la verdad es que nosotros estamos en este planeta evolucionando. Entonces, si las pruebas, si esta vida, como siempre hemos dicho, es un colegio, entonces la vida nos va a poner pruebas, entre comillas. Siempre nos va a retar, siempre nos va a poner algunos exámenes, pero solamente nosotros somos los únicos responsables y tenemos que asumir esa responsabilidad de decidir hasta dónde somos capaces de llegar. Claro. Es decir, la vida pone pruebas, pero nosotros ponemos los límites. Nadie nos pide rendirnos, nadie nos pide tirar la toalla. Nosotros solitos muchas veces abandonamos esa carrera. Entonces sí, estamos ahora mismo, en el final de los tiempos, en toda una época de grandes cambios, de retos, de grandes y profundas preocupaciones también. Ahora que está saliendo todo este tema de la inteligencia artificial que va a generar, por ejemplo, es probable que genere un montón de productividad, pero también un montón de desempleo. Va a depender de qué estás hecho. ¿Vas a ver esto como un problema o como una oportunidad? Claro. Uy. ¿Me congelé yo? Sí, me congelé yo. ¿Me pueden escribir si es que estamos transmitiendo los dos? Ya, ahora sí, había apagado el micrófono y no lo había prendido, sorry. Bueno, Percicito debe estarse conectando en algún momento. Gracias, chicos, por avisarme. Gracias, están atentos, qué lindos. Y no se vayan, que seguro Percy entre en un ratito. Y bueno, estábamos hablando de este tema de soy más fuerte que mis obstáculos, y estábamos hablando de ver la vida como una oportunidad de aprendizaje, y que esos obstáculos son precisamente para eso, ¿no? Para darnos ese empujón, esa manera en cómo nosotros podemos encontrar una forma de evolucionar. Él nos estaba hablando ahorita de que en estos tiempos, que de muchos ya sabemos, el final de los tiempos, van a ocurrir sucesos difíciles, sucesos inesperados en muchos casos, cambios, ¿sí? Y tenemos que estar preparados para adaptarnos. Percito, ya estás aquí. Te doy nuevamente la invitación. Entonces, lo que nosotros estamos llamados a hacer es precisamente adaptarnos, utilizar esta hermosa herramienta de amor que es la adaptación también, para poder seguir adelante, y esos momentos difíciles son precisamente para que nosotros evolucionemos. A ver, Percito, ojalá que puedas, ya te pasé la invitación, búscala. Entonces, bueno, empecemos a entender que también todo obstáculo es un tema de oportunidad para crecer. O sea, nadie crece en la zona cómoda. Acá hay mucha gente que ya está conectada a su tiempo y ya sabemos esto, pero no basta con saberlo,
basta con darnos cuenta cuando realmente estamos cómodos con algo y si realmente estamos creciendo en ese momento o en esa circunstancia. Entonces, recibir los retos son precisamente para eso, para poder nosotros cambiar, hacer un giro, hacer un cambio, un ajuste. Sí, ay, Percy, me sale un mensajito que dice que no puedes unirte. ¿Qué será? ¿Tu señal? No sé si sea tu señal o no. Bueno, igual aquí le estoy mandando nuevamente la invitación. Percy, escribe, entonces te hago preguntas y escribes y yo las leo al aire. Percy Coronel, yo quería hacerte unas preguntas, quería preguntarte o que nos expliques a qué le llamamos un obstáculo, por qué es tan importante, por ejemplo, ¿no? Y si esto tiene que ver también con cómo vemos nosotros la vida, cuál es nuestra perspectiva de vida, cómo estamos tomando lo que sucede, lo que pasa, lo que acontece allá afuera. Tenemos dos mundos, el externo y el interno, ¿cierto? Y en el mundo externo son simplemente hechos, causas, situaciones, ¿no? Y en nuestro mundo interno están nuestras interpretaciones, están todos nuestros puntos de vista. Hola. Y ya estás aquí de vuelta. Ah, ya. Súper. Oye, me fui buen rato, ¿no? Yo pensaba que te había sido tú, porque yo empecé a escribir hola, 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 y y, y veía que sí escribían y todo, y tú me salías congelada. Bueno, entonces me había quedado en el tema de que la vida nos pone pruebas siempre, y los límites los ponemos nosotros. La vida nos pone pruebas y los límites los ponemos nosotros. En toda la historia, de hecho, toda gran historia es una historia de cambios, de retos, de adversidades superadas. Entonces no se trata de los retos en sí, sino se trata de la persona en la que tú te transformas al vivir y atravesar esos retos. Y le decía que en esta época, donde se está hablando mucho de inteligencia artificial, por ejemplo, tú podrías poner la mirada, uno podría poner la mirada, por ejemplo, en que eso puede generar muchísimo desempleo, pero también puedes generar muchísima productividad y todos los resultados se pueden acelerar, puedes producir más con menos esfuerzo, con menos recursos, entonces es buenísimo. Se trata entonces de dónde ponemos la mirada finalmente. Entonces hay un dicho, que ahí justo fue donde me di cuenta que se había congelado, que dice, si buscas algo, es decir, si crees que te falta algo de la piel hacia afuera, vas a tender a buscarlo afuera. Pero no hay nada afuera, sino que lo que tú tienes que hacer es buscarlo de la piel hacia adentro. Apelar a tus recursos, tus habilidades, tus experticias, tu conocimiento y estar más dispuesto que preparado. Fíjate, estar más dispuesto que preparado. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? La preparación se adquiere, pero la disposición sí necesitas desarrollarla. Es decir, por ejemplo, en algún momento, por ejemplo, alguien me podría decir, oye, Percy, tú sabes hablar ruso, porque necesitamos que nos vengas a servir en Rusia, por ejemplo, imagínate, muy pronto. Entonces yo les diré, no sé hablar ruso, pero tengo ganas de aprender. Y me aprenderé lo básico y de ahí tal vez contrataré a un traductor o usaré la inteligencia artificial para que traduzca lo que voy diciendo. ¿Me dejo entender? Entonces, lo importante es la disposición. La preparación se adquiere en el camino. La disposición antecede a la preparación. La preparación es más el resultado de ¿qué? De ponerle intención, ganas, curiosidad, valoración, ¿me entiendes? Sin embargo, la disposición sí es un elemento que nosotros tenemos que aportar, ¿no? Qué bonito eso que acabas de decir. Me encantó. ¿Lo puedes repetir, por favor? La disposición. Es más importante. ¿Cuál? Acá estoy. ¿Sí? ¿Me fui? Decía que es más importante la disposición que la preparación. Es más importante la disposición que la preparación, porque la preparación es el conocimiento y después la práctica, el entrenamiento, la experiencia, pero si no tienes ganas, si no pones disposición, si no pones de tu parte, no pasa nada. Entonces es más importante la disposición que la preparación. Pero si yo te quería hacer esa pregunta, que justo la estaba lanzando cuando te fuiste, que era, ¿qué son exactamente, a qué le llamamos obstáculos, no? ¿Y por qué son tan importantes?
Correcto. Un obstáculo es un impedimento, es un bloqueo, algo que dificulta lograr algo, ¿no es cierto? Un propósito, una meta, un objetivo. Esto es un obstáculo. Sin embargo, el Y es, obstáculo, perdón, y es un tema muy personal, porque lo que para ti puede ser un obstáculo, para mí no. exactamente. Se trata de la persona, es decir, los obstáculos, por decirlo de una manera, por llamarlo de una manera, es aquella percepción de un suceso totalmente neutro, el cual lo atrapamos, lo hacemos nuestro, y nosotros con eso, en lugar de usarlo de trampolín, lo usamos de sofá. Y decimos, no puedo por esto, y me siento en el obstáculo, y pienso, y pienso, y pienso, y me paralizo y no actúo. Sin embargo, no es tal. Por eso que yo decía de la piedra. Para un niño es un juguete, para un violento es un arma, para Miguel Ángel es el potencial de una escultura valiosísima que va a trascender muchos años, ¿me entiendes? Se trata más de la persona. Entonces sí tiene mucho que ver con nuestra disposición, como hablabas hace Definitivamente. un momento. O sea, cada cosa yo la voy a ver desde ese punto de vista, desde cómo yo estoy viendo la vida, desde cómo estoy viendo yo la realidad, ¿no? ¿Qué interpretación le estoy dando yo a esa realidad neutra, ¿cierto? Correcto, Entonces, correcto, al final correcto. de cuentas, nosotros tenemos la mejor disposición de encontrar los obstáculos como esas herramientas para crecer, para salir de la zona cómoda, para poder nosotros lograr algo, como tú dices, usarlo de trampolín y no de sofá y aplastarnos ahí. Podríamos Así decir es. que realmente los obstáculos, entre comillas, son buenos, nos van a ayudar, son importantes. ¿Sí? Exactamente, exactamente. La vida se trata de eso. Yo tengo una historia metafórica, ficticia, para narrar esto, porque hablamos de que un obstáculo no es un impedimento, no es algo que nos va a quebrar, a doblegar, a hacernos rendir. No, 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 para nada. Es algo que nos ayuda a ganar flexibilidad, adaptación, gozo y disfrute. Cuando un río, por ejemplo, va corriente abajo, se va adaptando a las peñas, los peñascos, pero sigue avanzando, no se detiene, sigue avanzando y se va adaptando a esos obstáculos. Si no lo puede pasar por encima, pues lo pasa por el costado, ¿me entiendes? Entonces, la vida siempre se va a tratar de eso. Te doy un ejemplo, acá viene la historia. Imagínate un vendedor ambulante en Gamarra, en Lima, muy joven, 18 años, por ejemplo. Invierte el poco dinero que tiene, compra camisetas, t-shirts, polos, ¿no es cierto? Y lo vende en el suelo con su plástico. En ese momento, su único obstáculo para lograr su meta es de pronto el policía municipal que pasa de vez en cuando y que lo puede correr, ¿no es cierto? Problema chico, mentalidad chica, ganancia chica. Pero con el paso del tiempo, él sigue mostrando disposición, gana experiencia, pone todo su compromiso, lo mejor de sí mismo, su confianza, su servicio, todos sus valores, y empieza a crecer. Entonces pone una tiendita, 2 tienditas, 3 tienditas, se casa, empieza ya a importar, exportar, pasa también seguramente algunos reveses, de pronto un incendio, un asalto, un juicio laboral, pero él sigue avanzando. Y con el paso del tiempo y de los años se convierte en una gran fábrica textil, como por ejemplo Top Top, que empezó así, ¿no es cierto? Top Top es una gran cadena de tiendas de ropa a nivel nacional aquí en Perú, y que empezó con un caso muy parecido. Entonces, se trata de eso. Fíjate que ese gran empresario, de repente 80 años, que exporta, que gana millones de dólares, no es precisamente la misma persona que fue cuando era vendedor ambulante. Con el paso de los años, siempre se volvió la vida más compleja. Algunos podrían decir más difícil, pero no necesariamente difícil. Se volvió más compleja, se volvió más retante. Pero a la par, él fue creciendo. Reto más grande, él creció más. Reto aún más grande, él siguió creciendo aún más, hasta que se convirtió en un gran empresario, exportador, textilero, pero que empezó con un reto chiquito cuando fue ambulante. Es decir, los problemas, los obstáculos nunca se van a detener, siempre van a ir hacia arriba. Pero como repito, no están para quebrarnos, están para fortalecernos, para desarrollarnos. Entonces se trata de la persona en la que tú te conviertes al sortear esos obstáculos. Eres tú quien se hace más fuerte. En ocasiones nosotros pensamos que la vida debería, entre comillas, de ser fácil, pero la vida no es fácil, la vida es sencilla.
es práctica, descomplicada, no es necesariamente fácil, uno tiene que esforzarse un poco y fluir. Entonces, no es más fácil, eres tú el que se va fortaleciendo en la vida. La vida nunca es más fácil, siempre eres tú el que se va haciendo más fuerte. Ese es el dicho. Porque se trata de crecer, de avanzar, de superar todo tipo de obstáculos. Y en ocasiones podemos de repente ligeramente rezarle a Dios y decirle, Diosito, y empezamos a orar y rezar. Quítame estos obstáculos, quítame estas cosas, te pido que cambies estas circunstancias. Pero fíjate, la sabiduría nos dice, no le reces a Dios, no le pidas a Dios que cambie las cosas, porque Dios está usando y empleando esas mismas cosas para cambiarte a ti, para purificar tu corazón, ¿entiendes? Entonces, de hecho, si vemos hacia atrás, todos tenemos un pasado y vamos a ver una vida real, que ya ocurrió, de retos y adversidades que en su momento pensábamos que íbamos a claudicar frente a ellas, y los hemos superado. Y estamos aquí vivitos y coleando. De hecho, si hubiera una guerra, por ejemplo, ¿vivirían qué cosa? Los humanos y tal vez las cucarachas, porque tenemos una gran capacidad de adaptación. Siempre podemos dar más. Solo creemos que no podemos. Pero nuestra vida y la vida de todas las personas que están aquí es un testimonio vivo de retos superados. Y recuerda, otro dicho de sabiduría dice, ningún mar en calma logra hacer experto a un marinero. Un marinero, un capitán de un navío, ¿cómo se vuelve capitán? ¿Cómo se vuelve un capitán experto, seguro, confiado? No gana confianza y experiencia con el barco encallado ¿cómo se dice? Cuando está estacionado en el puerto, anclado al puerto, sino gana la experiencia en la tormenta, en la adversidad, en el huracán. Ahí es donde uno gana la fortaleza y gana el carácter, ¿no? Entonces, perfecto. Cada vez que ven un reto... Sí, ahí donde las papas queman, ahí se ve realmente toda la capacidad que uno tiene para ser creativos en solucionar las cosas. Y es muy importante tener en cuenta también de que, por ejemplo, el ejemplo que tú utilizas va a depender mucho de la persona. Aquí uno de la mayoría de muchos casos, por ejemplo, acá tú sabes que en Perú somos amantes de la comida. Y así como nos encanta comer, hay mucha gente que cocina. Pero ¿por qué uno progresa y el otro no? Si sabe cocinar tan rico como el otro, como el vecino, pero va a tener mucho en cuenta cuál es la intención, cuál es la disposición, cuáles las ganas, cuál es el agradecimiento y la valoración que le pone al trabajo, el cómo está viendo esos obstáculos, porque los obstáculos son para todos, Así es. ¿no es cierto? Entonces, así es. nos llueve a todos igual, sale el sol para todos igual, ¿por qué yo me quejo del sol y por qué otro lo disfruta? ¿Por qué yo me quejo de la lluvia y otro se la goza? Así es. Va a depender de la disposición en la que hagamos. Y acá tenemos muchos ejemplos. Tenemos, por ejemplo, ¿no? Lo que es de mercadeo. Todos tenemos el mismo plan, los mismos productos, los mismos líderes, lo mismo todo. ¿Qué cambia la persona? La que está haciendo el negocio. Y así en todo, ¿no? En las profesiones, en las relaciones, ¿no? O sea, también en la familia, o sea, todas estas cosas tiene mucho que ver el tema de la educación, el tema de cómo yo estoy tomando y viendo la vida, cómo estoy tomando los obstáculos, oportunidades o como castigos. Así ¿no? es. Porque creemos que son castigos, ¿no? Entonces, no hay castigos, como tú acabas de decir en tu metáfora, son esos envíos benditos que la vida nos da, o que el universo, el Padre, en lo que tú creas, nos manda para nosotros fortalecernos. Que Así alguien es. diga, pues nos escriben de pasadita, nos ayudan ahí con el tema del chat, ¿quién no ha salido, o quién ha salido más victorioso, más fuerte, más estable, después de haber tenido un obstáculo? Así es. ¿Cuántas personas que están conectadas, de los que nos están viendo, han tenido problemas y hoy por hoy ya se dieron cuenta, lo supieron sacar adelante, sacar a flote, y que más bien eso me enseñó algo, con qué me quedé? Eso es lo importante de ver en los obstáculos, ¿no? Entonces, quería también preguntarte, Percy. Ok, perfecto. Entonces, Percy, yo entiendo que los obstáculos son importantes para mi vida,
que me van a ayudar a crecer, que me van a volver una persona más fuerte. Genial, Correcto. te lo entiendo, ya lo entendí, Juliado ese punto, pero ¿cómo hago si tengo enfrente este obstáculo, esta situación, y no sé por dónde empezar? ¿Cómo empiezo? ¿Cómo soluciono? ¿Cuál es el paso a paso para superar un obstáculo? Correcto. Ahí entonces apelamos a una enseñanza bíblica, que es la enseñanza del proceso de manifestación o el proceso creativo. El proceso creativo es pensamiento, palabra y obra. Lo pienso, lo declaro, lo afirmo y lo hago. Lo pienso, lo declaro, lo hago. Lo pienso, lo visualizo, lo atraigo, ¿no es cierto? Lo declaro, me reprogramo, pero le pongo acción a mi vida. Entonces, lo primero es el tema de la mentalidad. Tal cual, como bien has dicho, estos obstáculos, entre comillas, son importantísimos. Entonces, vamos a empezar con la mentalidad. ¿Para qué son importantes los obstáculos? Primero, por autoconocimiento. Tal cual como tú mencionabas en el tema, por ejemplo, de los negocios, de las empresas, de las redes. Por ejemplo, ¿por qué será si todos tienen, digamos, la misma oportunidad, algunos sí y otros no? Y es por la persona en la que están hechos, tal cual como tú me dices, pero también hay un elemento, un componente importantísimo, que es el destino. Podremos tener la misma misión, pero de pronto destinos diferentes. Y eso es lo que hace la diferencia. Entonces, te sirve para autoconocerte. Un obstáculo te sirve para saber qué tan grande estás siendo, qué tanto potencial estás escalando o explotando de tu interior. Te sirve entonces para el autoconocimiento. Segundo, nos ayuda muchísimo también los obstáculos porque estos retos y estas adversidades nos ayudan a madurar, a tomar una pausa, nos ayudan a reflexionar, nos ayudan a crecer. Siempre, cada vez que hay un obstáculo, de alguna manera, si no lo logramos vencer a la primera, a la segunda, a la tercera, tenemos que tomar una pausa y decir, oye, ¿qué estoy haciendo mal? Y hacer un trabajo de análisis. Entonces te lleva al análisis y después a la comprensión y al reconocimiento de las leyes universales. Pero además, punto número 3, prueban tu firmeza, prueban tu nivel de compromiso, prueban tu fe, tu confianza. Ayer yo compartía, por ejemplo, con Leslie, me envió un video ahí y estábamos compartiendo una enseñanza de los jefes Gas Lightyear, así algo así como Buzz Lightyear, Gas Lightyear, una cosa así. Los jefes que eran de alguna manera manipuladores y jefes que acosan, dan la contra, fastidian. ¿Qué es lo que podrían enseñarte? Te enseñan a no dudar, ¿me entiendes? Alguien que te da la contra, que te perturba, que te trata de quitar la paz, que de alguna manera te hace bullying, te enseña a qué, por contraste, obviamente, no directamente, porque es tu entrenador, pero sí por contraste te enseña a confiar en ti, a no dudar de ti, a pararte firme con postura y aún más confiar en ti. Entonces, esta también es importantísimo. Entonces, también te permite reconocer, punto número 4, tus creencias. ¿Por qué? Porque todo lo que es del ego, todo lo que es falso, se desmorona. Lo único que se mantiene firme, siempre, 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 va a ser el ser, va a ser la conciencia, va a ser el espíritu. Entonces, estos obstáculos te ayudan a pulirte en parte, te ayudan a eliminar aquello que no eres, tu sistema de creencias y tu sistema de defensas, tus traumas. Entonces, en ese proceso hablamos de que te hace más fuerte. Punto número 5. Te hace más fuerte, más recursivo, más creativo, más adaptativo, más flexible, más resiliente. Es decir, soy fuerte porque fui débil y ahora puedo reír porque también lloré y ahora valoro mi salud porque estuve sano y superé esta prueba. Soy resiliente. Punto número 6, importantísimo también, y es una semilla, creo que la dijo Henry Ford o Napoleon Hill, no recuerdo bien, que decía, detrás de toda adversidad existe la semilla, no existe la oportunidad en sí, pero existe la semilla de una oportunidad, una bendición igual de grande o superior. Entonces, cada vez que nosotros nos topemos con un obstáculo, lo que nosotros tenemos que hacer es abrir bien los ojos, unos ojazos, ¿no es cierto? Y dedicarnos a ¿qué? A pensar, esto es ley, ¿dónde está la oportunidad? ¿Dónde está mi oportunidad? Y empezar a forzar las circunstancias sin resistencia, sin luchar, crear las oportunidades, movernos, gestionar,
aprovechar, tocar la puerta, lanzar una idea, crear la oportunidad y aprovecharla. Muchas veces está disfrazada esta oportunidad de reto, de problema, pero no es un problema, es una tremenda oportunidad. Todo depende entonces de en qué decidamos poner nuestra mirada. Vamos a ver en lo que podemos ganar o en lo que podemos perder. Vamos a poner la mirada en el problema o en la solución. Se trata de hacer el trabajo de alquimia. Entonces, esta oportunidad, este obstáculo, usando la ley del 3-7, de las leyes universales, te señalan, por default, te soplan la dirección correcta que tú debes tomar. Porque si no fluye, por ahí no es. Entonces, hay una oportunidad, pero no es por ahí. Entonces, no hay que ser tercos, hay que ser flexibles y ver otras oportunidades. Es decir, si algo no funciona, no cambies el propósito, cambia el método, cambia el camino, pero mantén el propósito. Si es un propósito de ley, si es un propósito de amor, mantente firme, ¿entiendes? Entonces, este obstáculo, punto número 7, 8, creo, ya perdí la cuenta, puedes capitalizarlo, ¿me entiendes? Inclusive los más, las personas más marketeras siempre están pensando cómo puedo monetizarlo, cómo puedo hacer de esto una oportunidad para mi desarrollo de conciencia. Ya, por ahí va un poquito. Entonces, punto número 9, todo obstáculo, todo reto te pule. Todo reto, todo obstáculo, todo problema, de alguna manera te eleva, te purifica, te vuelve humilde, te hace recuperar tu actitud de aprendiz. Por ejemplo, cuando tú hiciste el método Wim Hof, entonces estuviste metido en el hielo, ¿no es cierto? Y cuando sales, uno sale humilde, uno sale doblegado, porque con una fuerza en la naturaleza no vamos a poder. Tú podrías resistirte todo lo que quieres en medio del hielo, pero es mejor permitir que el hielo entre en ti. O con el fuego, por ejemplo, cuando estás frente al fuego, lo importante es caminar. Y de esa manera vamos rompiendo también creencias, ¿no es cierto? Punto número 10, porque es importante también los obstáculos, porque te desarrollan desapego. Es decir, hasta cierto punto, y hace ratito lo venía conversando con Maribel Rosas, que estuvo por acá conectado, está por ahí conectado, un gran abrazo para ella, nos ayuda a confiar y a soltar ese deseo de control que nos genera ansiedad, ¿ok? Que nos genera preocupación por algo que no podemos controlar. Hay cosas que sí y hay cosas que escapan de nuestro control. Las cosas que escapan de nuestro control, pues las pongo en mano de Dios y decido confiar. Es una decisión firme y una decisión de conciencia. Decido voluntariamente cerrar los ojos y entregarme al fluir de la vida confiado, porque nada le pasa a quien no le corresponde. Nada le ocurre a nadie que no le corresponde. Todo es por correspondencia. Entonces, finalmente, los obstáculos te permiten avanzar, te permiten aprender de los errores y te permite reconocer tus miedos, traumas. ¿Para qué? Para después caminar sobre fuego y caminar sobre estos miedos y traumas. Entonces, lo primero, la base siempre va a ser la mentalidad. El punto número 1 con este conjunto de comprensiones es la mentalidad. Primero necesitas visualizar que estás superando ese obstáculo en la mente. Hay un principio de ley que dice que todo se crea 2 veces, primero en la mente y luego en la práctica. ¿No es cierto? Entonces, sí es importante que nos anticipemos, que tomemos medidas, que seamos precavidos, sin luchar, pero sí fluyendo, avanzar y pensando confiados de que sí lo vamos a lograr, que vamos a descubrir nuevos caminos. Entonces, la mentalidad es el punto número 1, es el pensamiento. Ahora vamos al punto número 2, la palabra, la declaración. Recuerda, ya no nos fijamos en problemas, sino declaramos y afirmamos soluciones. Lo voy a hacer, lo voy a lograr, voy a hacer esto, voy a hacer aquello, voy a hacer esto, paso 1, 2, 3 y cumplo con mi propósito. Entonces vamos a fijar la mirada en las soluciones y no en el problema. Vamos a fijar la mirada en las soluciones y no en el problema. Porque ponte a pensar, y todos nuestros participantes aquí, ¿qué rayos ganan preocupándose, angustiándose, poniéndose ansiosos, estresándose, sin dormir? Nada, al contrario, perjudican su salud, no duermen bien y desperdician su energía vital. Gano enfermedad, gano, o sea, sí se gana algo, pero que no nos ayuda, ¿no? Por ahí había un dicho que dice, si un problema tiene solución, ¿para qué te preocupas? Pero si el problema no tiene solución, también, ¿para qué te preocupas? Exacto, no pasa nada. No es cierto.
Entonces, somos victoriosos antes de entrar en acción. Ahí entra a tallar, ¿qué cosa? La fisiología del éxito. Yo le digo la fisiología del éxito, eso de elevar tu energía, poner tu música, ponerte a cantar, a bailar, lavar tu rostro, ponerte la ropa que más te gusta, subir tu energía de todas las maneras posibles que más te funcionen y declarar. Nosotros en la comunidad que tenemos de Firewalker, de Rompe tus Límites, nosotros declaramos, yo gané antes de empezar. Yo gané antes de empezar. Por eso celebro al principio y no al final. ¿Entiendes? Entonces, sí visualizamos, declaramos, yo ya gané antes de empezar. Yo ya gané en la mente. Solo falta ganar en la práctica. Vamos a ganar. Acá dice Kitty, dice, eleva tu ki. Eleva tu ki, ahí está. Tu chi, tu ki. Exactamente. Entonces, esta frase también es poderosísima. Yo gané antes de empezar. Yo gané antes de empezar. Por eso celebro al principio y no al final. Ojo, con esto no es una sugerencia o una alusión, una apología a usar las tarjetas de crédito, a la gratificación instantánea, ¿me entiendes? A gastarse su gratificación de julio desde ahorita. No, 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 no. Hay que ser responsables. Pero la victoria tiene que estar completamente segura, al 100%, en la mente primero, para de ahí crear la fisiología, la mente que gobierna el cuerpo. Y por último, el tercer paso, que es la obra. Hay un versículo bíblico que dice, la fe sin obras es muerta. No queda nada más que actuar, que accionar. Y ahí es donde entra la adaptación, el disfrute, el gozo, la flexibilidad, porque entre lo que visualizaste y lo que vas descubriendo, va a haber pruebas. Como en todo examen, cuando uno va, por ejemplo, a rendir un examen escrito, uno se prepara, estudia, se anticipa, es precavido, pero a la hora del examen de pronto te toman, no sé, una pregunta que nunca te imaginaste. Y eso te podría hacer dudar. Ahí es cuando tienes la excelente oportunidad de decir, no, voy a confiar en mí. Dame un minuto, dame un instante, voy a recordar. Sí sé, yo sé esta respuesta, yo sé que sé. Y empiezas a recordar, a memorizar, puede ser por aquí, por aquí, por aquí, y empiezas a establecer tu plan de acción. ¿Me entiendes? Entonces, pruebas, como estamos en un colegio, pruebas siempre van a haber, pero tú necesitas superar estas pruebas con pensamiento, con palabra y con obra, con el proceso de manifestación. Pensamiento, palabra y obra. Entonces, esa es la forma en cómo nosotros vamos a poder superar esos obstáculos. Y siguiendo todos estos pasos que también tú nos has dicho, ¿no? O sea, cada uno se desglosa en todo lo que nos has mencionado y entendamos que esto nos va a llevar siempre a elevarnos todavía más, a fortalecernos más. Y cada vez lo más curioso como en todo, es que cuando empezamos a hacer esto, cada vez lo hacemos mejor, porque es un entrenamiento. Así es. Nos vamos a entrenar, nos vamos a entrenar. Entonces, de repente al comienzo nos puede costar. ¿Cómo que primero lo visualizo? ¿Cómo que luego lo declaro? ¿Cómo que luego hago? Tranquilo, fluyendo, con compasión a uno mismo, con ternura hacia uno mismo, ¿no? Porque nos vamos a equivocar en el proceso seguramente. Y no pasa nada. O sea, podemos errar en seguir cometiendo un error, o en dejar, en querer cometer un error, pero está bien, está muy chévere también porque nos vamos a seguir aprendiendo cosas, nos vamos a seguir conociendo. Me encantó esta parte que tú mencionabas más temprano, de que el obstáculo nos ayuda a conocernos, y por supuesto, porque cuando estamos en todo bonito, en plano, sin movimiento, pues todo está bien, ¿no? En cambio son cuando el momento de las sacudidas donde ahí veo cómo reacciono, cómo respondo, entonces es como que, caray, entonces yo ya sé cómo acciono, ya sé cómo es mi reacción inicial, perfecto, la próxima voy a reaccionar mejor, voy a responder mejor, voy a pensarlo mejor, voy a analizarlo, como dices, mucho mejor, planear las cosas, la clásica, ¿no? Uno responde una pachotada cuando era mejor quedarse callado. Correcto. Cosas así, ¿no? Tengo una persona aquí que de repente está ofendiéndome. Uno dice, no me dejo, ¿no? Y contesto y violencia genera violencia, nada más. En cambio, la siguiente vez, ok, que hable todo lo que quiera, me sale por aquí, me sale por allá. Entonces, nos vamos a ir entrenando, adiestrando, si quieren decirlo así, en también cómo ir solucionando. Entonces, pensamiento, palabra y acción.
Y a veces nos quedamos en solo pensamientos. Sí, Y sí. muy volátiles, nos quedamos pensando. La otra vez hablaba con Manuelito Pachón, estábamos viendo el tema de la procrastinación y que hay procrastinadores que volamos, ¿no? Volamos en el voy a hacer esto, voy a hacer lo otro y sueño y ahí me quedé. Ya por ahí llego el punto de declarar, ya lo voy a declarar, lo voy a hacer, lo voy a lograr. Y la acción, ¿qué pasa? Que nos da miedo pues, también, ¿no? Entonces, ¿por qué nos da miedo? Y eso ya hemos hablado en otras ocasiones. El miedo nos va a paralizar en muchos casos, en algunos casos, ¿no? En mi caso es ese, por ejemplo, yo me paralizo, ¿no? Yo siento un miedo de algo y me paralizo. Ok, si yo entiendo que esto es una oportunidad de crecimiento, y es más, yo tengo los pasos, es clarito, ya nos lo dijiste y está tatuado, ¿no? Es pensamiento, palabra y acción. Ok, no me quedo en el pensamiento, no me quedo en la palabra, voy y lo acciono, como tú muchas veces me lo has dicho y me has hecho hincapié en eso. Hay que hacer, no hay que quedarnos estancados, ¿no? Si hay un día en que uno tiene que descansar por algo, también, eso también es hacer. Sí, Hacer sí, esto, tomarse una pausa también es parte del hacer, por ¿no? supuesto. Entonces, sigue y se sigue adelante, ¿no? Entonces, qué bonito esto que nos has mencionado porque ahora ya sabemos cómo superar un obstáculo. Así Desde es. la mente, desde el proceso que tú decías, pensarlo bien, decirlo, declararlo, ponernos en la actitud, ¿no? Ponernos en la actitud, subir nuestra energía en la declaración también para poder nosotros accionar, para que con esa energía en alto podamos accionar. Entonces, al Exactamente. accionar, es ahí donde ya vamos a ver cómo resultan las cosas, todo lo que he pensado, analizado y estructurado, cómo va a funcionar. Ok, hay que afinar algo, listo, se cambia. Hey, vamos a cambiar, listo, se acomoda, se amolda, vamos cambiando, vamos probando, nos seguimos conociendo, ¿sí? Porque en esa prueba y error también nos vamos conociendo, ¿no? Así Aquí es. Sergio te manda saludos, Percy, por aquí Un te gran están abrazo, saludando. Nancy. Sí, es un amigo Y allá de bueno, Percy, Argentina. ¿qué más nos puedes hablar de Tal cual como, de este postulado? como tú mencionaste, ¿Cómo concluimos este sí, postulado? eh, para concluir esta parte es tal cual como tú dijiste, hay una historia que habla de que la fe se prueba. ¿Cuándo se prueba mejor la fe, por ejemplo, de un cristiano, un creyente o de cualquier persona que tenga una religión y que esté seguro de que hay un Dios superior, ¿no es cierto? Un Padre que nos cuide y nos protege. Por ejemplo, cuando se apaga el motor de un avión y, y el piloto dice, señores, por favor, guarden la calma, y todo el mundo, ¡ah! Se acaba de apagar el motor de la derecha de nuestro avión, ¿no es cierto? Y uno empieza a persignarse, no, oh, Diosito, Diosito. Y de pronto se apaga el de la izquierda. Y de nuevo el piloto, señores, por favor, guarden la calma, se acaban de apagar ahora los dos motores, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuándo se prueba la fe? Cuando al avión no le queda más que aterrizar, ¿no es cierto? Ahí se prueba la fe. Y es que sí, en los momentos de crisis, entre comillas, en los momentos de crisis, se revela el carácter. Es una extraordinaria oportunidad para conocer nuestra forma de reaccionar, nuestros impulsos, nuestras actitudes, nuestros defectos, también nuestras virtudes, por supuesto, y hacer los ajustes que tengamos que hacer. Eso es asumir la responsabilidad de seguir nuestro desarrollo. Entonces, ¿cómo podría concluir contigo con esta charla, con esta reflexión? Comprendiendo que las pruebas que tenemos hoy y que estamos superando o estamos a punto de superar hoy, nos van a dar la fuerza y la sabiduría para lo que va a venir mañana. Necesitamos estar preparados. Entonces, no son obstáculos, no son problemas, no son retos, no son circunstancias, no son adversidades. Son regalos del Padre, son regalos de Dios, no son problemas. Es la extraordinaria oportunidad de convertir a estos obstáculos, entre comillas, con nuestros valores, convertirlo en tremendas oportunidades de amor y de servicio. Es decir, transmutar el destino y convertirlo en misión. Porque finalmente nosotros muchas veces queremos una carretera pavimentada y con todos los semáforos en verde, ¿no es cierto? Pero la vida no se trata de eso. A veces nosotros queremos una vida fácil cuando no comprendemos que los obstáculos no bloquean el camino, sino que son parte del camino, son parte de la vida.
La vida tiene estos retos, la vida tiene estas pruebas y son para nuestro bien, son por amor y tienen un propósito profundamente espiritual para que desarrollemos nuestra conciencia, ¿no es cierto? Entonces son oportunidades disfrazadas de obstáculos, ¿me entiendes? Para apelar a nuestros valores, invocar a los maestros, pedir la guía divina del Padre de Dios y empezar a utilizar nuestros valores y nuestras fortalezas. Y todo esto, ¿dónde lo vamos a comprender? ¿Ah? Ahí hay una frase que se dice, ¿no? Que Dios nos dice, te haré feliz, pero primero te haré fuerte. Correcto, correcto. Entonces, ¿dónde podemos comprender, vivir una experiencia en poco tiempo para llevarnos toda esta gran enseñanza? Ay, ay, ay. ¿Dónde, Percy? ¿Dónde? Cuéntame, dime. Tú cuéntame ya, Pues vamos al laboratorio, ¿qué te parece? Vamos a practicar en laboratorio. Ya, muy bien. En un lugar seguro, en un lugar con todas las medidas necesarias para, a ver, Percy, sabes que yo me muero de miedo de enfrentar obstáculos, ¿cómo puedo hacer? Ya. Dime, ¿me puedo ir? No sé, ¿hay algún lugar en donde yo pueda ir y enfrentarme a la vida primero así en laboratorio? En una maqueta, un símil lo más parecido posible. Un simulacro. Exacto, un simulacro vamos a hacer. En un taller maravilloso, en un entrenamiento fantástico que se llama Rompe tus Límites. El desafío Rompe tus Límites. El desafío Rompe tus Límites llega ahora por segunda vez a Lima el domingo 6 de junio. No, perdón, domingo 4. Sí. Junio, 6, no. Domingo 4 de junio. 4. Domingo 4 de junio en Lima. Ahí está Maribel, dice, es en el desafío se prueba la fe, se prueba la confianza. Muy bien. Entonces, este es un espacio, como tú bien dices, un entorno cerrado, seguro, en comunidad, ¿me entiendes? Con el suficiente impacto para llevar todas estas enseñanzas a tu subconsciente, para acelerar la reprogramación, para limpiar el campo mental y para prepararnos no solamente para el próximo desafío, sino para todos los desafíos que uno va a tener hasta el resto de su vida. Es un entrenamiento para la vida. Es un entrenamiento que te va a durar toda la vida. Así de impactante y así importante es. Porque van a integrar la metodología para identificar y reconocer la fuente y el origen de todos sus miedos y de todos sus temores. Y no solamente eso, vamos a convertirlos, a transformarlos en fuente de poder. ¿Cómo se consigue eso? Eso se consigue con el taller Rompe tus Límites. Me encanta el taller porque en ese taller vamos a tener no solo información, porque ya saben que con Percy tenemos mucha información de todo tipo, de muchas ciencias, de muchas ramas, y tenemos un compendio, es como que, como si la pulpa de la información la tenemos en este taller vivencial, experimental, en el que vamos a plasmar el conocimiento, lo vamos a entender, lo vamos a anclar de alguna manera y vamos a llegar a comprenderlo también a través precisamente de las experiencias vivas que vamos a tener ahí. Entonces ahí vamos a tener toda esta parte de cómo vemos la vida, de cómo la estamos viendo y cómo la podemos ver mejor, ¿sí? Entonces vamos a poder incluso hacer todo este proceso, el proceso de visualizar lo que se quiere, visualizar, pensar qué es lo que yo deseo de mí, voy a poder declarar juntos, incluso, que es lo más bonito que lo hacemos en conjunto, en comunidad, nos vamos a poder declarar, decir, expresar, porque a veces ni siquiera sabemos lo que queremos. Eso es algo que pasa muchas veces, ni siquiera sé lo que quiero, entonces ahí lo voy a poder plasmar de una manera muy hermosa, muy lúdica también, y vamos a finalmente vamos a hacer la acción, vamos a enfrentar al obstáculo, al miedo, al bloqueo que tengamos, ya habiéndonos preparado en todas esas horas, y vamos a poder enfrentar, y vamos a tener experiencias, digamos que, yo lo diría así, como que de menor a mayor, para ir teniendo un anclaje en cada cosa, y estos son anclas que nos van a quedar, como bien dice Percy, para toda la vida, porque créanme que cuando estás en tu casa, en tu trabajo, en una situación, y se te presenta algo, se viene Percy con su voz, no mentira, se viene, también, a mí me pasa mucho
Y cuando me pasa algo escucho Percy, es como si Percy me hablara acá al oído, ¿no? Pero se me viene la sensación que tuve en ese momento y se me viene esa, ese anclaje de que, oye, yo ya he pasado esto, o sea, ya pasé por fuego, ya pasé por esto, ya pasé por lo otro, ya sé que no hay nada terrible del otro lado. Bien, voy también, bien pensado, bien analizado, bien declarado y empoderado a la acción. Entonces, la vida afuera va a seguir sucediendo, la vida afuera te va a seguir pasando, los obstáculos van a seguir estando allí, los retos, oportunidades, como los quieras llamar, van a estar ahí siempre. Necesitamos herramientas para saber sortearlos y cada vez lo vamos a hacer. Entonces, Percito, muchas gracias. Yo los quiero invitar de verdad al taller en Lima, el 4 de junio, domingo, va a ser de 2 de la tarde, para aprovechar toda la tarde, de 2 de la tarde a 8 de la noche. Sí, vamos a tener el taller. Son 6 horas, chicos, de full entrenamiento, tanto en información, en comprensión, en anclajes, en experimentación, que vamos a poder, con lo que vamos a poder nosotros, pues, enfrentar muchas cosas. Así que, invitadísimos, cualquier dato, conversen conmigo, también con Percy, y bueno, también comentarles que esto es un taller que Percy ya lo viene dando ya tiene varios, está haciendo su gira pronto internacional, le dicen ahí un pajarito que habla. Ahí tenemos toda la información que ustedes deseen, escríbanos, yo tengo el enorme gusto y placer de poderte ayudar y servir también con este maravilloso proyecto, al cual yo fui a tu primer Rompe Tus Límites, que viajé, me acuerdo, hasta la ciudad de Trujillo para poder estar allí presente, y me quedé enamorada, así como muchas personas que están aquí han estado participando y saben de lo que estamos hablando. Así que, Percy, muchísimas gracias. Gracias, entonces, gracias a ti también. Este tema ya está muy bien. Los que han entrado recién, chequen la grabación y compártanlo, por favor. Claro. De repente, tú sabes quién está necesitando esta información, quién está necesitando un taller como este, cuántos seres queridos. Pónganlo simplemente en sus redes, compártanlo, denle click, denle like, por favor. Todos los que han estado, denle like, todos los que también, no te cuesta nada ponerle un corazoncito, que eso nos ayuda a difundir. Querido hermano, muchísimas gracias. Gracias, Andrea. A tu comunidad también. Muchas y de todos nosotros. Gracias. Gracias, Andrita. También un gran abrazo para ti y para toda la gente de tu comunidad. Gracias, Percy. Te mando un abrazo. Un abrazote. Saludos. Gracias a todos los que se conectaron y los que ven la grabación también. Y nos vemos el próximo martes. Nos vemos. Un abrazo. Chao. Chao. Gracias, Kitty. Gracias a todos.